las tumbas de Felipe Carrillo Puerto y Alma Rey. ¿Quién dice que los muertos no hablan? Hablan y se hacen presentes en cualquier cementerio. Transmiten tantas cosas con tan solo mirar sus tumbas. Aquellos textos de amor y dolor de los deudos, amado padre, amoroso esposo e hijo, dulce madre, ilustre personaje, y tantos más que se leen en el recorrido por los andadores para hacernos partícipes en su muerte de la vida del difunto. Nada más entrar al cementerio, caminamos pausadamente, recorriendo con la mirada las lápidas y descubriendo en sus textos la historia de los que yacen. Incluso se habla bajito para no interrumpir el descanso o para no dejar de escuchar lo que tienen que decir. El Cementerio General de Mérida, ubicado al sur de la ciudad desde 1821, en terrenos que otrora pertenecieron a la estancia ganadera de San Antonio Xcojolte, guarda tantas historias como sepulcros tiene. Algunas de personas recordadas, otras que murieron solas, varias más cuyas familias aseguraron su recuerdo a través de la construcción de grandes monumentos, capillas fastuosas, mausoleos que guardan ascendientes y descendientes de apellidos de abolengo, otras más de personas comunes y algunas otras de héroes, de próceres que ya no pertenecen solo a la familia, sino al pueblo entero. Buscando entre estas últimas, se encuentra el monumento funerario que guarda los restos de Felipe Carrillo Puerto, insigne yucateco que dedicó su vida a la lucha por el pueblo y que por su lucha murió. Felipe Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán, el 8 de noviembre de 1874. Sus padres fueron Justino Carrillo y Adela Puerto, quienes tuvieron 14 hijos. Felipe, como tantos niños de su pueblo, contribuyó a la economía familiar ayudando a su padre, que tenía una tienda, y realizando labores de transportista. Pronto aprendió a leer y se documentó para poder comprender los problemas de los indios, a los que veía padecer pobreza y explotación en las haciendas enequeneras, y desde entonces inició su labor de defensa de los trabajadores y búsqueda de mejores condiciones de vida. Aprendió la lengua maya para poderse comunicar con ellos y tradujo la Constitución para que los indios pudieran enterarse de sus derechos y luchar para obtenerlos. Trabajó en el ferrocarril, lo que le permitió desde joven darse cuenta de la vida llena de injusticias que padecían los indios a los que veía en sus recorridos por el estado. Fue entonces cuando en Mérida conoció a Isabel Palma Puerto, con quien se casó. El matrimonio se estableció en Motul y tuvo 4 hijos: Dora, Yelitzi, Alba y Felipe. No podré seguir todos los avatares de la vida de Carrillo Puerto que enfrentó una vez que se enroló en la política. Y es imposible, porque si estudias a Carrillo Puerto desde el punto político puedes llenar libros y pasajes, y en este caso no es el asunto que nos detiene. Pero tengo que esbozar de alguna manera, porque yo creo que Carrillo Puerto es un nombre que nos suena a todos, si bien a lo mejor no todos sabemos cómo fue su azarosa vida. Lo resumo diciendo que la lucha que emprendió lo llevó a fundar el Partido Socialista Obrero de Yucatán, después transformado en el Partido Socialista del Sureste, que en los años posrevolucionarios tomó tal fuerza como para que en 1921 Felipe Carrillo Puerto fuera electo gobernador de Yucatán. Por supuesto, representar un gobierno socialista y llevar a cabo las obras que justificaron su llegada al gobierno, desde repartición de tierras hasta la fundación de la actual Universidad Autónoma de Yucatán, no fue fácil. Y menos aún cuando el movimiento de la Huerta en contra de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles llegó a Yucatán. Tampoco aquí voy a relatar todos los hechos de la guerra, la persecución, la huida, el bando 1 y el bando 2, pero todo eso concluyó en que capturaron a Carrillo Puerto, a 12 compañeros, de los que incluían 3 de sus hermanos, Wilfrido, Edesio y Benjamín, en diciembre de 1823, quienes fueron llevados a la penitenciaría Juárez y posteriormente fusilados.
En el silencioso lenguaje de los muertos, Carrillo Puerto sigue contando su historia. En el mismo cementerio le quitaron la vida el 3 de enero de 1924, pero no terminaron con su lucha ni con la fuerza de su palabra, que inscrita en la parte baja de la escultura que lo representa, en el lugar de su fusilamiento, clama el "no abandonéis a mis indios", que el héroe pronunciara como últimas palabras. El monumento funerario guarda los restos del héroe yucateco. El monumento funerario que guarda los restos del héroe yucateco surgió como rotonda de los hombres ilustres en 1887, pero como sucede a veces, la fuerza de una presencia transforma los hechos, y así fue que 36 años después se transformó en rotonda de los socialistas yucatecos distinguidos, por disposición del gobernador del estado, José María Iturralde, quien la inauguró en el segundo aniversario de la muerte de Carrillo Puerto y de sus hermanos y compañeros del Partido Socialista del Sureste que fueron fusilados con él. El monumento se conforma por dos elementos: un muro curvo de cerca de 4 metros de altura y una plataforma que al frente sigue la línea recta del alineamiento y atrás repite la forma curva del muro, sobresaliendo en altura 2 metros sobre el nivel del terreno. El semicírculo tiene como función principal enmarcar el monumento, limitando claramente la superficie de la llamada rotonda y sirviendo como telón de fondo a la plataforma, a la vez que es en sí mismo el aparador para exhibir 16 lápidas que mantienen vivo el recuerdo de miembros del Partido Socialista a los que se dedicó el monumento funerario. El lenguaje plástico del monumento corresponde al momento histórico-artístico de los años de su construcción, que mezcla el decor representativo del nacionalismo con las formas mayas que se recuperaron por aquellos años postrevolucionarios como insignia de una identidad nacional. Formas que en Mérida se utilizaron en varias construcciones, algunas de las cuales sobreviven, hoy valoradas como representativas, como es el caso del Parque de las Américas en la Colonia México o de la Casa del Pueblo, actualmente sede de las oficinas del Comité Directivo del PRI y del Partido Socialista del Sureste, que está ubicado en el centro de la ciudad. La parte superior del muro termina con una moldura que a manera de cornisa recorre todo su contorno. No sé si precisamente para consolidar la construcción o solo como elemento decorativo, pero ostenta motivos que cambian el sentido de su línea curva del centro del muro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda respectivamente. Sobre el muro se distribuyen 12 columnas, 6 de cada lado, partiendo del centro, que se marca con una columna semejante pero de mayor altura que las laterales, y que se flanquea por 2 elementos que a manera de ménsulas se desprenden o se juntan, como se quiera ver, hacia los lados, y que ostentan sendos motivos decorativos con 2 curvas al centro y 2 grecas de recuerdo prehispánico rematando en la parte baja. En la parte superior, la columna se corona con un remate a base de grecas en relieve por los 4 lados, evidentemente también aludiendo a la arquitectura maya indígena, mismo que se usa también en las otras columnas, solo que éstas no terminan con ese remate, sino que sobre él ostentan un elemento considerado un pebetero. En los intercolumnios, a nivel de la plataforma, existen unos elementos decorativos que unen o enlazan cada uno de los postes en una forma piramidal de 3 niveles y un arco central en la parte inferior. Estos son los elementos. Aquí hay un señalador, ¿verdad? Que no sé cómo señalar. Seguro le voy a pasar para atrás. Muy bien. Estos elementos, que si bien pueden ser solamente decorativos, también pueden servir para dar un poco de rigidez entre las columnas, que por su altura necesitan esta parte de consolidación. Los extremos del muro curvo rematan con sendas columnas coronadas con una bóveda curva en la parte superior, y a sus lados tiene unos relieves pintados en concordancia con los ribetes de los elementos de la
¿Te puedes regresar una, por favor? De la composición, aquí. Esta que tiene aquí, esta bóveda curva, es un pedacito de muro que no me queda muy claro, aquí se ve mejor. ¿Cuál es su función? Si solo es para rematar este elemento con el que el muro termina o si tiene alguna función constructiva. Pero es maciza y realmente en la punta solo se tienen estos relieves que sobresalen y que además en este caso están pintados igual que todo el tipo de márgenes, ribetes y marcos que están en la composición. Cuando alguien muere decimos que ya cumplió con su destino. A nadie se le ocurre pensar que una vez que depositas los restos de un ser querido en el panteón, está alcanzando su destino, pero sucede a veces. Y por eso en este trabajo he querido dar a conocer las tumbas de dos personas que en el cementerio encontraron su destino uno al lado del otro. Ahora debo presentar a Alma Reed. ¿La conocen? De alguna manera, los que no la conocemos muy bien, la conocemos exclusivamente por la canción de Peregrina, que sabemos que Carrillo Puerto le dedicó. Y pocas personas, yo personalmente no sabía mucho más que eso, y ahora he tenido que revisar para poder presentar la tumba, y por supuesto no me metí en una investigación profunda sobre Alma Reed, que no era a lo que me llevaba la intención de la ponencia. Entonces aproveché un texto de Michel Suesle, que es doctor en lenguas y literaturas hispánicas por la Universidad de California en Los Ángeles, y que él sí tiene una investigación muy profunda sobre ella y sobre su correspondencia con Carrillo Puerto. Entonces quise pensar que el trabajo que él hizo es un trabajo que nos puede dar a conocer a Alma Marie Sullivan, que nació en San Francisco, California, en 1889 y fue la mayor de 8 hermanos de una familia irlandesa escocesa. En 1913, a la edad de 24 años, ingresó como periodista al San Francisco Call, donde colaboró con el seudónimo de Mrs. Goodfellow. Ahí publicaba una columna semanal dedicada a los problemas enfrentados por los sectores marginados de la población local. Reed fue invitada a México por el gobierno de Álvaro Obregón, quien la recibió en su residencia oficial, en ese entonces el castillo de Chapultepec. Llegó en septiembre de 1922, después de un largo viaje en tren desde Ciudad Juárez, toda una hazaña para una mujer sola en aquel entonces. En respuesta a la publicidad generada por sus logros periodísticos en San Francisco y México, Adolf Och, editor del rotativo estadounidense del New York Times, ofreció a Reed enviarla de regreso a México, en esta ocasión para cubrir la expedición arqueológica a las ruinas mayas de Chichén Itzá. Y tampoco aquí voy a contar la historia en donde ella, a partir de los saqueos que se habían hecho ahí, publicó una serie de artículos y se ganó un lugar y un premio en México. Alma Reed conoció por primera vez a Carrillo Puerto en una recepción oficial brindada a los científicos historiadores estadounidenses llamados yucatólogos, que integraban la expedición arqueológica que ella cubría como reportera. Desde que se conocieron quedó claro para el uno y otra que su encuentro había sido para siempre. Él político y ella reportera, ambos defensores de los oprimidos, ella trabajaba en pro de los migrantes, eso los colocaba sobre un territorio en el que podían coincidir perfectamente. Sin embargo, sus encuentros fueron escasos, lo que basó su relación en un intenso cambio epistolar. Las cartas que intercambiaron fueron su fuerza y el hilo conductor de su relación amorosa, cuyo objetivo era contraer matrimonio, hecho que no se logró por la muerte de Carrillo Puerto, que según la lectura que hice, sucedió mientras Alma se ocupaba de organizar la ceremonia. La relación fue corta pero intensa y marcó para siempre a Reed, quien a los 63 años volvió a México para quedarse por siempre. Las personas tienden a expresar su última voluntad, escogiendo el cómo y dónde para el descanso de sus restos mortales. Hasta el padre Miracle, como nos dijo ayer el arqueólogo Prieto, dispuso de su humanidad, olvidando en el último momento que lo importante es el descanso del alma y no del cuerpo. Y los que quedan tienden a cumplir la voluntad de los difuntos, aun si en la vida no lo hicieron, en la muerte lo hacen. ¿Será por el temor a los muertos, el respeto a la última voluntad, o tal vez la seguridad de que será la última y luego todo quedará en paz? ¿Quién sabe?
pero el hecho es que se cumple la última voluntad del difunto. Pues la de Alma Reed fue ser sepultada frente a la tumba de Felipe Carrillo Puerto, y se cumplió. Siguiendo así, aún después de muerte, un destino deseado por ambos 42 años antes, ver unidos el amanecer de cada día y descansar uno junto al otro para siempre. Alma descansa frente a Felipe y sus restos se marcan con una columna de base cuadrada, no más alta que una persona, decorada también en dos caras de la columna con motivos neomayas, siguiendo la estética de la de Carrillo Puerto, no obstante que fue hecha bastantes años después. En las otras dos caras de la columna se leen las siguientes inscripciones: Alma Reed, escritora fecunda, conferencista emotiva, amó entrañablemente a México y México la honró con el águila azteca en reconocimiento a sus méritos como impulsora del arte, crítica, historiadora y humanista. Grecia y Líbano la distinguieron también imponiéndole sus más altas condecoraciones. En otra de las caras, la contraportada a la primera, se lee la inscripción: Alma Reed, historiadora del CEDAM, dio a nuestra asociación renombre mundial. Acatando su última voluntad, depositamos sus restos en esta tierra, santuario de sus recuerdos. Club de Exploraciones y Deportes Acuáticos de México AC y CEDAM Internacional. Las otras dos caras se encuentran decoradas con relieves con motivos mayas. Lo curioso es cómo en el Camposanto se expresan con el mismo lenguaje que lo hicieron en los días de su vida. Él, grande y recio, en estratégico lugar para mantenerse a la vista del pueblo, una plataforma sólida a la que se asciende por 3 escalinatas, evidenciando que desde cualquier lugar se puede llegar a él. Elevada la plataforma sobre el nivel del terreno, marcando a su vez la jerarquía del personaje que acoge a los suyos, pero no pierde la categoría de líder, la cual se acentúa indiscutiblemente con la presencia del catafalco que resalta con la inscripción Felipe Carrillo Puerto, apóstol y mártir del proletariado. Solo el catafalco en el centro de la plataforma. Un muro rígido que sostiene y cobija a sus compañeros, a sus propios hermanos, a los que lucharon con él en vida y lo siguieron en la muerte, marcando la continuidad de su labor y también el fruto de su esfuerzo, marcado con aquellas otras lápidas de miembros del Partido Socialista del Sureste que quisieron seguirlo en su última morada aún muchos años después. El semicírculo expresa en su forma los brazos que acogen a los protegidos y afiliados del pueblo al que Felipe Carrillo Puerto defendió, y en el caso concreto a los compañeros y hermanos que murieron con él. Ella, recta, erguida y fuerte, discreta a la sombra de un árbol, pero de frente al hombre, para no perderlo de vista y para que él la tenga siempre a su alcance. Las leyendas en la columna, pásale por favor. Las leyendas en la columna ratifican su labor, su independencia y eternizan su valor para no caer en el olvido. Las historias románticas concluyen en un hasta que la muerte nos separe. La de Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed concluye en un hasta que la muerte los unió. Muchas gracias. Excelente presentación el de Berta. Agradecemos mucho su ponencia y agradecemos también que es sumamente cumplida con el tiempo, incluso más económica que otros. Sí, muchísimas gracias, Berta.